Bien, le damos la bienvenida, tal y como lo habíamos anunciado, al señor Jesús Seguías. Jesús Seguías es periodista, politólogo, consultor político, consultor electoral y consultor gubernamental. Es presidente de una firma que se llama Datincorp y le hemos rogado, después de verlo en síntesis, que estuviera con nosotros aquí, porque hay muchas cosas que los dominicanos no estamos claros, a pesar de la gran cantidad de venezolanos que tenemos aquí en el territorio, y solamente estamos viendo lo que dice la prensa. La prensa, hay que reconocer que mayoritariamente está en contra del régimen venezolano. Pero quería pedirle a Jesús que se deshaga un poco de lo que como persona él siente, sino como técnico en estas cosas, y nos edifique, comenzando porque dijimos temprano, Jesús, algo que no sé si yo algún día lo leí o si fue algo que se me ocurrió esta mañana, y es que las reformas a las constituciones solo ocurren cuando a los que tienen mayoría o el poder les conviene para seguir en el poder. Esa expresión, para comenzar, es una parte de la realidad venezolana. Bueno, muy buenos días y saludos a todos. Miren, el tema, el nivel de compromiso que existe en América Latina con las constituciones establecidas, que no son otra cosa que el pacto social que se crea en cualquier sociedad para que puedan convivir armónicamente, con respeto y buscando sinergizar para hacer cosas grandes en un país. Esas son las constituciones. Y en América Latina... Esas deben de ser las constituciones. Deben ser, pero ese es el principio fundamental de una constitución, un pacto social. Ahora, en América Latina, a través de toda nuestra historia, desde la llegada de los españoles hasta ahora, prevalece en nuestro continente latinoamericano una cultura autoritaria, más no democrática. El autoritarismo no solamente se relaciona con los gobiernos, sino con la actitud cotidiana que agarra cualquier ciudadano. Es el hombre que por tener un vehículo más grande que el tuyo te atropella y te apártate que aquí voy yo. O el hombre que le pega a una mujer, la madre que atropella a un hijo. Es decir, nosotros convivimos con el autoritarismo permanentemente, y la democracia, que no es un simple fenómeno administrativo y político, sino que es un fenómeno cultural, es la manera de convivir entre todos nosotros y saber que mis derechos terminan donde comienza el de los demás. Eso no está arraigado profundamente, razón por la cual las constituciones no son respetadas como tales, sino que se han creado muchas veces a imagen y semejanza de quienes están en el poder. Y cuando la constitución se convierte en una amarra, entonces inventan una nueva constitución. Fíjate tú, en Estados Unidos ha habido una sola constitución en más de 200 años, con una enmienda. En Inglaterra no existe constitución. Y sin embargo, son países con una cultura democrática arraigada. En Venezuela, ya vamos ahora para la constitución número 27 y no cumplimos con ninguna. De manera que el tema de la democracia no tiene nada que ver con leyes, con constituciones, sino con una cultura que tenemos que ir fomentando a través de una profunda revolución educativa en primer lugar y de cambios sociales que se vayan generando progresivamente. Por eso es que hoy Venezuela, acaba ayer, hubo un evento deplorable, porque fue un evento totalmente írrito, es un evento que violó todas las normas
electorales establecidas en la Constitución, simplemente para imponer un sistema político que la inmensa mayoría de los venezolanos no quiere. Pero se hizo a golpe y porrazo. Hay quienes hablan que ayer hubo más de 16 muertos en un solo día. ¿Qué busca esa reforma? ¿Qué es lo que busca esa reforma? Ok, mira, y gracias por la sugerencia inicial, Julito, de pedir que fuese lo más ecuánime posible, lo más desprendido de cualquier opinión personal para ver la película en forma muy objetiva. Porque eso es lo que he venido haciendo y he venido tratando de hacer desde hace varios meses para acá. Porque creo que estos son momentos de mucho aplomo, de mucha sabiduría, de mucha ponderación. Te vamos a dejar hacer tu exposición tranquilo, pero quiero decir el por qué fue la sugerencia. La semana pasada estuvimos aquí de invitado al embajador que representa a Venezuela en la República Dominicana, y uno de los compañeros de panel tuvo una discusión con el embajador sobre algo que quizás tú podrías aportar algo, porque acabas de comenzar con los muertos. Y decía el ingeniero Cuello al embajador Ali, le decía: embajador, pero con todo respeto, quien mata es quien tiene las armas, y quien tiene las armas es el gobierno. Y lo dice porque el ingeniero Cuello es de lo que cree que la última etapa del ejercicio del poder es el crimen político. Y él muy hábilmente dice: espérate, allá las armas no solamente las tiene el gobierno, las armas las tiene la oposición, y la oposición mata. Entonces, eso fue el motivo, o ese fue el motivo que nosotros preferimos que una tercera persona nos diga cuál es la realidad. Porque si están matando público, es decir, ciudadanos venezolanos, porque se están expresando, es grave. Ahora, si esos ciudadanos han tomado armas para también enfrentar el gobierno, ya es otro tema. Yo creo que esto es una secuencia de acontecimientos que llevaron finalmente a esta situación. El problema, digamos, el pecado original, la falla de origen de todo este escenario de confrontación violenta, tiene que ver en gran medida con el proyecto original establecido por el presidente Hugo Chávez. El presidente Chávez llega al poder consciente que tenía que comerse a un elefante, que era la institucionalidad democrática venezolana, la más sólida que había en América Latina. Y como todo elefante se come en rodajas, no se puede comer en una sola sentada, entonces empezaron a comérselo en rodajas. Primero se comieron la rodaja de la presidencia de la República en el año 98, luego se comen la Constitución del año 61, luego se comen las Fuerzas Armadas después del fallido golpe del 11 de abril del 2002, cuando la oposición cometió graves errores en ese sentido. Y luego se come la rodaja del PDVSA, por errores cometidos también por la oposición venezolana y por gente que no sabía manejar, no sabía de política, estaban al frente de aquello. Se come posteriormente la Asamblea Nacional completa por otro error opositor de no participar en esas elecciones. Se comen los medios de comunicación social, se comieron los sindicatos, se comieron las gobernaciones y las alcaldías, esas se las comieron legítimamente porque ganaron limpiamente esas elecciones. Se comieron la Asamblea Nacional, que fue disuelta, de hecho, y nos encontramos con un gobierno que durante 18 años nunca reconoció realmente la victoria opositora. Dice, no, han ido a elecciones y las ganan y se les reconoce. No, no es el reconocimiento de los resultados electorales.
es el reconocimiento del resultado político que vienen de esas elecciones. Todos los procesos electorales que ha ganado la oposición, el gobierno prácticamente inutiliza el resultado. Gobernaciones y alcaldías le quitaron a las gobernaciones de manera arbitraria cualquier cantidad de facultades, crearon organismos paralelos, la Asamblea Nacional fue disuelta, el referéndum por la reforma de la Constitución en el año 2007 fue desconocida por el presidente Chávez, porque después que el pueblo decidió que no iba a la reelección presidencial indefinida, él convocó hizo una enmienda a la Constitución para imponer porque sí esa decisión. Y finalmente, cuando llega la oposición, gana la Asamblea Nacional, entonces al día siguiente desconocieron el resultado electoral cuando desincorporan a 3 diputados del estado de Amazonas, un estado muy indígena. Los desincorporan porque porque compraron conciencias para que votaran. Válgame Dios. El tema de fondo es que no iban a reconocer ese resultado. Y como efectivamente, un año y medio después, crean esta Asamblea Nacional Constituyente para liquidar definitiva y totalmente a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué el gobierno hace esto? Porque son malas personas. No, a lo mejor son buenas. Yo digo que son en lo personal buenas personas y lo hacen de buena fe. El tema es que creen en un proyecto político fallido a nivel mundial. Ellos creen en el socialismo, y el socialismo de los peores, el socialismo real. El presidente Maduro anoche, en un discurso que pronunció, le dio, digamos, hizo mención a 2 personas de manera especial. Al presidente, pero primero que nada a Fidel Castro y después a Hugo Chávez. No hizo una mención a Michelle Bachelet, la socialista Michelle Bachelet, ni al socialista Felipe González. Usted me está diciendo que están tratando de revivir un sistema político que ya desapareció, de Obvio. Revivirlo con todos sus errores, Obvio. Teniendo el ejemplo de que el mismo Cuba, su aliado ideal, está echando para atrás. Es lo más insólito, que ellos saben que eso no va, que crearon la ilusión revolucionaria durante 18 años porque había unos voluminosos precios petroleros que lo permitían. Cuba tiene un déficit de 1.500.000 viviendas. ¿Por qué no hacen la famosa misión vivienda que se hizo en Venezuela, donde han hecho supuestamente más de 1.500.000 viviendas? ¿Por qué no lo hacen en Cuba, que también es socialista? Porque si hacer esa vivienda es parte de lo que es el socialismo, ¿por qué en Cuba no lo hacen? Sencillamente porque Cuba no tiene la riqueza petrolera que tenía Venezuela. Entonces no se trata de ideas políticas, se trata de dinero, simple y llanamente. Entonces, el punto es que ahora tratan de ver cómo imponen a diestra y siniestra ese sistema político que ya va en contra de la decisión de la mayoría de los venezolanos, y es lo que yo les he dicho: no traicionen su propio discurso. Ustedes apelan a cada instante al pueblo, imploran al pueblo y dicen que son los representantes genuinos del pueblo. Pues bien, el pueblo venezolano hoy día rechaza masivamente al gobierno nacional, por la razón que sea. No voy a entrar a emitir juicio de valor, pero los rechazan. Y lo lógico es que tú aceptes la decisión del pueblo, y eso no significa el fin del mundo. Ellos tienen todo el derecho de ganar, pero también de perder. Bien. En Venezuela debe de haber una solución, y la va a haber tarde o temprano, porque los pueblos ni quiebran ni desaparecen. No conozco el primer ex país del mundo. ¿Verdad? Y vamos a hacer una pausa porque tenemos que hablar de las soluciones que puede tener Venezuela frente a la situación que está viviendo ahora. Ya, nuestro invitado, que Jesús Seguía, que los gobernantes de Venezuela no son buenos ni malos, que son personas que a lo mejor son buenos, pero hay que medir las acciones, verlo por lo que hacen, no por lo que dicen. Y nosotros quisiéramos plantearle un pensamiento, no una pregunta, para que usted, que es periodista y ha sido analista, pues lo desarrolle. Lo primero es: ¿quién y por qué
quién es Hugo Chávez, pero ¿por qué le deja a Maduro el poder como un testamento? Se va sabiendo que no volvía, porque él se sentía su enfermedad y se lo dijeron en Cuba. Ese es el hombre, y se va. Segundo, el no ceder en algunas cosas la parte civil del gobierno de Venezuela, lo que no es militar, tiene que ver con el temor a salir del poder y que les ocurra lo que le ha ocurrido a muchos gobernantes que van del poder a la cárcel o del poder a los tribunales. Tercero, gobierna Venezuela un gobierno militar con una persona que le está haciendo el juego muy malo, por cierto. Y finalmente, las dos salidas que podría tener el gobierno de Venezuela en este momento, después de la constituyente, y ver los resultados, que luce como una victoria pírrica, es un autogolpe y tratar de reinventar el chavismo, o el diálogo abierto y sincero en que la misma oposición acepte que todo no es tan malo y el gobierno acepte que la oposición no está tan cerrado, como dice aquí, trancar el dominó como lo está haciendo. Adelante. Mira, digamos que en síntesis, la falla de origen dentro del chavismo ha sido tomar para sí la máxima leninista de que una minoría bien organizada y armada es mayoría. Y esa ha sido la máxima que ha prevalecido en todos los gobiernos socialistas del mundo, del socialismo real. Esa es la máxima que prevaleció en la Unión Soviética, que prevaleció en China, que prevalece en Cuba, y que prevaleció en China, y que prevalece todavía en China, en Corea, que son los únicos países del mundo que tienen ese tipo de gobierno. Y evidentemente que eso no es otra cosa que una dictadura. Cuando una minoría se impone por la vía de las armas a una mayoría, eso es, llámenlo como lo quieran llamar, píntenlo como lo pinten, eso es dictadura. No hay otra forma de decirlo. Y eso lo saben ellos. El tema es que ellos tratan de justificar todo esto con un cuerpo ideológico que ya lo conocemos. Yo formé parte de la izquierda y me lo conozco perfectamente, por eso es que a mí no me echan cuentos. Lo tratan de justificar con un argumento ideológico donde a la final el pueblo es el beneficiario de todo aquello. Pero mientras tanto, nosotros implantamos el socialismo, debemos entender que las mayorías populares hay que tratar de regenerarlas porque están totalmente contaminadas, intoxicadas con las ideas capitalistas, y por lo tanto nosotros los socialistas vamos a tratar de salvarlos de aquello como se salva un drogadicto de las drogas. Entonces pasan por un proceso de reforma, de transformación cultural, ellos lo que llaman la creación del hombre nuevo, toda esa parafernalia que va en contra inclusive de la naturaleza humana, no va a funcionar. El tema es que esta minoría izquierdista o ultraizquierdista que tenemos en Venezuela todavía lo sigue creyendo. Y créeme, mire, yo tengo muchos amigos en el gobierno, amigos míos, viejos amigos míos, y me he cansado de decirle, ustedes son unos tontos, han dilapidado un capital político inmenso que le dejó Hugo Chávez y lo están pateando. No hay manera. Es decir, ustedes, con que el gobierno venezolano, con que el PSUV pase por un proceso de cambios internos en materia económica, por ejemplo, y se olviden de ese famoso socialismo económico y se acoplen a lo que ha pasado en China. Yo le he dicho, no se copien de Washington, cópiense de Pekín, de Vietnam y ahora de Cuba. Porque esos países descubrieron finalmente que el capitalismo es el que salva al socialismo. Y si el gobierno venezolano
se atreve a hacer, se atreve a conectarse con esa realidad, van a tener éxito en la producción si ellos entienden que en democracia es perfectamente normal que hoy ganes y mañana pierdas, y que perder no significa una catástrofe. Los sandinistas lograron un acuerdo donde perdieron con Violeta Chamorro y luego volvieron al poder. Es difícil entender esas cosas. Y por eso les he dicho yo a estos amigos del gobierno, y les he dicho, no sean tontos, para no decir una palabra más venezolana. No seas pendejo. Eso. No sean idiotas. Ya este juego se terminó, esta etapa se terminó, y ustedes como socialistas que son, parecieran ignorar una de las máximas del socialismo normalmente, hasta en las guerrillas lo hacen, que es lo que llaman el repliegue táctico. Ustedes ni siquiera saben eso. A ustedes les toca replegarse, generar cambios internos, depurarse de una cantidad de oportunistas y ladrones que llegaron al gobierno y se están aprovechando de ustedes. Entonces, replieguense en forma correcta, logren una negociación adecuada con los factores opositores y despréndanse de ese paquete envenenado que es el gobierno nacional. Porque la crisis venezolana es cataclísmica. No es una crisis coyuntural, es una crisis estructural que viene incubándose, por cierto, desde mucho antes de Chávez. Y que los políticos venezolanos no han sabido lidiar con eso de manera correcta. Pero no lo entienden. Se empeñan en mantenerse en el poder a como dé lugar, defendiendo ¿qué? Ya no defienden ni siquiera revolución alguna. ¿Cuál revolución? Por Dios, ¿qué revolución puede haber cuando tienes a un pueblo pasando hambre? Porque es que se está pasando hambre, créanme ustedes. Y no hay una posibilidad de que realmente se le culpa todo a Maduro, al gobierno, a su gente más cercana. No hay posibilidad de que haya un gobierno rehén de intereses internos de funcionarios, o no se vislumbra que quizás haya otro, sea quizás los militares los que están impidiendo que haya un cambio que le quite un estatus que ellos tienen. Es que esa es parte del tema. El tema es que ya no hay en Venezuela un gobierno, sino un cogobierno, donde varios factores internos del chavismo son los que intervienen, donde hasta los presos políticos tienen nombre y apellido. O sea, pertenecen a un factor o a otro. Si un factor decide liberar al preso, el otro factor dice, no me lo liberen. Cosas como esas llegan a ocurrir en Venezuela. De hecho, un conjunto de afirmaciones y de conceptos que quizás son sujetos de análisis, de discusión, pero a lo mejor este no es el escenario para detenerlo en eso. Sin embargo, ya usted me ha dicho todos los efectos que tiene el proceso bolivariano. Ahora dígame las virtudes, la renovación que aportaría la oposición si llega al poder. Mire, en primer lugar, yo no soy vocero de la oposición, pero sí debo reconocer una cosa. Uno de los grandes aportes del presidente Chávez fue la creación del poder comunal. El poder comunal no es un invento socialista. Eso es parte de la gobernanza que hoy día se impone como nuevo paradigma político del siglo XXI. Eso lo estudié yo en un posgrado, nada más y nada menos que en George Washington University. Pero en Argentina fracasó porque se endeudaron individualmente todo ese poder municipal. Bueno, porque ha sido muy mal manejado, pero el concepto como tal, el concepto de convertir a un país en un país de ciudadanos en primer lugar y en un país de comunidades organizadas en segundo lugar, es el paradigma del siglo XXI, porque estamos ante un Estado que cada día se es más débil y la sociedad comienza a asumir roles diferentes. Es una descentralización del poder político. Entonces es una conquista. Es una conquista importante de Chávez, pero fue muy mal manejada. Porque entonces quisieron manipular políticamente a los consejos comunales y las comunas, convertirlas en plataformas del partido de gobierno, y eso no es correcto. Es una falta de respeto a la ciudadanía. Y para nosotros terminar, un autogolpe o un diálogo abierto que crea todo el mundo, esas son dos cosas posibles en Venezuela. No, ya en Venezuela hubo un golpe, no hay duda. Y lo que ocurrió ayer es, digamos,
la institucionalización del golpe, es la legitimación del golpe de Estado. Ayer ocurrió algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque resulta que la constituyente del presidente Maduro sacó más votos que Chávez en su mejor momento. Hoy día, cuando sabemos que el gobierno está en el suelo. Casi el 80% de la población rechaza al gobierno nacional. Y sacó más votos. Según el CNE, según el Consejo Nacional Electoral, yo pensé que ellos iban a manejar las cosas como un poco más moderadamente, ¿no? Que se iban a colocar 5 millones cuando sabemos que tampoco a lo mejor se llegó a 5 millones. En Maracaibo nada más votaron de acuerdo a los resultados que surgieron del propio PSUV. En Maracaibo no votaron más de 100.000 personas, que es el estado más grande del país. Entonces, ¿de dónde salieron esos 8 millones? Para que eso hubiese ocurrido en Maracaibo tenían que haber votado por lo menos 600, 800.000 personas. Y eso no ocurrió. De manera que fue un evidente resultado fraudulento, eso, y que no hayan tenido el más mínimo escrúpulo para anunciarlo de esa manera. Yo digo, mira, ya pasaron la raya, definitivamente. ¿Tiene salida a Venezuela? Sí tiene, por supuesto. ¿Cuál? Mira, yo creo que hay algunos elementos. O sea, Venezuela está frente a dos escenarios. Un escenario de desenlace producto de una confrontación violenta, que es el que están manejando hoy día ambos factores, o un escenario de negociaciones. En el escenario de la confrontación violenta tenemos tres posibilidades. O el gobierno se impone a sangre y fuego, se nombra ahora la constituyente pasado mañana, Sí. expulsan a la Asamblea Nacional, la eliminan definitivamente, eliminan a la fiscal general de la República, que ahora es una piedra en el zapato para el gobierno, radicalizan el proceso revolucionario tal como lo anunció el propio presidente de la República ayer. Y bueno, la es una otra opción. salida. Esa opción es un pasaporte al infierno. Ya los Estados Unidos y muchos países latinoamericanos con mucho poder están tomando decisiones, la Comunidad Europea también. Y Venezuela es un país altamente sensible a lo que se diga en la comunidad internacional. Muy sensible por las características del país, por las características de su economía, por ser un país productor y exportador de petróleo. En fin, la otra opción es que la oposición, producto de un estado de conmoción nacional, de una rebelión civil y ayuda de algunos militares, logra imponerse y desplaza al chavismo por vía fáctica. Pues bien, Es en un ese golpe de escenario, estado de oposición. ¿ah? Un golpe de estado de oposición. Sería un golpe de estado de oposición que colocaría al chavismo en el legítimo derecho de defenderse por la vía que sea, porque les han dado un golpe de estado. Sacarlo del gobierno. Sacarlo del gobierno O de esa sin manera. sacarlo, diálogo sin sacarlo del gobierno. No, y no habría diálogo. O sea, les da un golpe de estado a los chavistas y créanme, la oposición va a cobrar completo. Va a cobrar completo. El nivel de ira popular que hay en la calle contra el gobierno, jamás en mi vida lo había visto, ni siquiera leído en los libros de historia de Venezuela. ¿Y hay unidad de criterio en contra del gobierno? ¿En la oposición? Sí. No, hay diversidad de opiniones, sin duda alguna. Ese es parte del problema. La oposición se mantiene unida, igual que el gobierno, por la amenaza externa. Una vez que desaparece una amenaza externa, ahí afloran todas las contradicciones del mundo. Entonces, ese escenario puede generar un tercer escenario también, que es el de un golpe militar que trate de poner orden en esta situación crítica, pero que también se convierte en un problema, porque no goza de consenso. Y eso no es un autogolpe, porque los militares son los que están mandando en Venezuela. Es la otra cara del problema, porque el gobierno venezolano en este instante dejó prácticamente su destino en manos de los militares, y los militares de socialistas no tienen nada, créamelo. Los militares, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos están defendiendo intereses estrictamente personales. Y en este instante,
muchos de ellos lo que están pensando es ver cómo negocian y cómo se salvan. Ah, ya. Y los políticos no están negociando su Y los salida políticos también. de bobos, empezando por los del gobierno, no entienden que lo mejor que pueden hacer es ponerse de acuerdo entre los políticos y los civiles para poder resolver. Pues bien, la otro escenario que queda es el escenario de la negociación. Ese es el único escenario posible, por dos razones o tres razones. La primera razón, nadie va a poder pulverizar al otro. El chavismo estará disminuido electoralmente, pero conservan un formidable poder de coacción. El 90% de las armas del país están en manos de ellos. Aun cuando tengan apenas el apoyo del 20% de los venezolanos. La oposición está disminuida en su poder de coacción. Tendrá el 2% de las armas. Pero tienen un formidable poder popular, de apoyo popular, y tienen un formidable apoyo de la comunidad internacional que pesa muchísimo. Eso es importante. Entonces, ambos factores no se pueden pulverizar. Pero en segundo lugar, es necesario negociar porque la solución a la crisis venezolana tiene que hacerse de manera consensuada, porque si la crisis pasa porque lleguen a Venezuela miles de inversionistas para poder recuperar la economía del país y la producción nacional, eso pasa también porque en Venezuela exista paz social y política. Porque en un país incendiado por los cuatro costados no llega un cuarto de centavo de Maduro dólar. no es el único problema de Venezuela. ¿Maduro? No es el único problema de Venezuela. No, por supuesto que no. Usted le da un tiro a Maduro y las cosas siguen igualitas. No, peor. Ah, Peor. Por eso digo, el problema no pasa porque tú saques a Maduro nada más, sino después de Maduro, ¿qué? Después que lo sacaste, ¿qué? Por eso digo, no queda otra que entendernos civilizadamente, negociar un acuerdo que pasaría, entre otras cosas, y lo vengo proponiendo, porque el presidente Maduro se vaya de año sabático, se deje un presidente consensuado entre todos los factores, puede ser un chavista moderado, donde las Fuerzas Armadas inclusive queden en manos de ellos, como pasó en Nicaragua, y el país comience a reinstitucionalizarse, a normalizarse durante año y medio, y que se hagan todas las demás elecciones pendientes. en manos de la oposición. ¿Qué? Esa solución, en manos de la oposición. No, en manos de ambos. Bien. De Yo ambos. creo que nadie por sí solo va a poder con esa crisis. Estas son de esas series que hay que hacer una segunda y una tercera parte. Jesús Seguías, te invitamos a que cada vez que tengamos que hablar de Mucho de Venezuela, qué hablar, sí. tenemos que hablar con Jesús. Para entender Gracias eso. por estar con nosotros. Estamos a la orden.